bien, buenas tardes, aunque queda casi un minuto. Bueno, ahora son 1:15. Para ser puntuales, buenas tardes a todos y a todas. Una vez más, gracias por asistir a este ciclo de conferencias que organizamos en el Museo de la Evolución Humana, la Universidad de Burgos y con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, la FECIT, que apoya nuestro plan de comunicación de la universidad, que tiene como objetivo pues, acercar, como dice el título de las conferencias, acercar la ciencia y la tecnología pues a la sociedad en general, que en definitiva, entre todos, obviamente me incluyo, somos los que pagamos la investigación a los investigadores y por lo tanto también tenemos ese derecho a que nos cuenten exactamente o que os contemos exactamente lo que hacemos con vuestro dinero en el ámbito de la investigación. Hoy tenemos la gran suerte de presentar a Juan Ayllón Berasuain. Él es profesor de la Universidad de Burgos. Él estudió biología en Salamanca, también hizo el doctorado en Salamanca, después hizo el postdoc con un ilustre burgalés y también honoris causa de la Universidad de Burgos, que es Adolfo García Sastre, en Mount Sinai, en Nueva York. Allí estuvo 8 años, 9, ¿cuántos años? 9. Entre 8 y 9 años. Bueno, pues primero pues, como postdoc, después como profesor del staff de Mount Sinai y finalmente, pues afortunadamente y para suerte para la Universidad de Burgos, pues decidió regresar aquí y ahora, pues como les digo, es profesor de la universidad en la facultad, el Departamento de Ciencias de la Salud, en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Vale, él fue una de las primeras personas que habló unos días antes del cierre por la pandemia. En aquella ocasión, el vídeo que grabó con nosotros tuvo una grandísima repercusión y ha sido un referente a lo largo de lo que pasamos la pandemia y después también, ¿vale? Por lo tanto, es una voz muy autorizada para contarnos un poco pues, el título que pone aquí, ¿no? de microbios, humanos y epidemias, y por lo tanto, pues sin más, les dejo con él y nada, pues que espero que les guste. Gracias, Juan. Muchas gracias, Jordi. Pues muchas gracias a todos y a todas por asistir, a la Unidad de Cultura Científica por invitarme a dar esta charla y al Museo de la Evolución que nos acoge. Hoy, como ha dicho Jordi, vamos a hablar de microbios, de humanos, de epidemias, sobre todo de cómo aparecen esas epidemias, de cómo emergen las enfermedades. Y pienso que este es un tema que nos puede resultar interesante porque apostaría a que la mayoría de vosotros, la mayoría de vosotras, en los últimos años en algún momento os habéis planteado, ¿pero qué está pasando aquí? Es decir, en 15 años hemos tenido 2 pandemias a nivel global, la de gripe de 2009, que no se nos olvide, la COVID que acabamos de pasar, pero es que además hemos tenido epidemias de un tamaño tal que muchos autores ya las han llegado a considerarlas también pandemias. En el continente americano, las epidemias de Zika y chikungunya, y en África, las epidemias transnacionales de ébola que han matado a decenas de miles de personas. Es decir, viendo todo esto, nos da la sensación, o podemos tener la sensación, de que efectivamente se está acelerando el ritmo al que pasan estas cosas, se está acelerando la aparición de nuevas enfermedades. Y realmente, si vamos a los registros y miramos a lo largo de la historia, pues efectivamente sí. El intervalo de tiempo que está pasando entre la irrupción de una de estas crisis y la siguiente, pues se está reduciendo. Y es más, también podemos correlacionar eso bastante bien, como veis aquí, el ritmo al que las nuevas epidemias y pandemias están emergiendo correlaciona bastante bien con la cantidad de población que hay en el planeta. De hecho, en los últimos 250 años, cuando la población humana comienza a dispararse exponencialmente hasta los casi 8.000 millones de habitantes que somos ahora, es cuando detectamos esta aceleración. Entonces, la idea de lo que os quiero transmitir en los próximos minutos es que esto realmente no es simplemente una relación por casualidad, que hay un motivo de todo esto y que ese motivo es que en última instancia somos nosotros, los seres humanos y nuestra actividad, los responsables de que emerjan estas nuevas enfermedades. Lo que os voy a mostrar es cómo, con una serie de ejemplos de distintas epidemias del pasado, transiciones en la historia de la humanidad han dado lugar a cambios sociales y cambios ecológicos que han puesto en contacto patógenos nuevos con una población que previamente no los había visto. Patógenos, microbios, virus, bacterias, con poblaciones vírgenes, lo que llamamos en el argot del campo poblaciones naïf. Y eso
es lo que suele dar lugar de forma generalmente explosiva a la aparición de una epidemia, y si esa epidemia tiene carácter global y se extiende por varios continentes a la vez, es cuando hablamos de una pandemia. Entonces, lo que os voy a mostrar, os voy a intentar mostrar, es datos, evidencias que nos permiten llegar a esta afirmación que os acabo de hacer, porque vamos a ver cómo determinamos el momento y la causa de la introducción de nuevas enfermedades, fijándonos en lo que sucedió en el pasado. Y los datos, la información de donde podemos sacar todo esto, es realmente el producto del esfuerzo de muchas disciplinas. Sí, aquí está la medicina, aquí está la epidemiología, la biología, la genética, pero también está la historia, la sociología, la antropología, la geografía, la geología, la historia del arte. Es difícil encontrar un ámbito del conocimiento humano que no pueda contribuir al conocimiento del tema que os voy a contar a continuación. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar por el principio, por la primera pandemia que tenemos documentada en la historia, que es la plaga de Atenas del siglo V a.C. ¿Qué sabemos de la plaga de Atenas? Que fue una pandemia, en el sentido en el que hoy seguimos definiendo una pandemia, una epidemia que afectó a distintos continentes. Creemos que comenzó en el sur de Egipto, probablemente en Etiopía, se expandió por el valle del Nilo y de ahí pasó a Libia, el norte de África, a Europa, desde luego a Grecia, llega a Atenas en el año 430 a.C. y por el imperio persa pasa a toda Asia. Sabemos que tenía una expansión explosiva. Se produjeron muchísimos casos en muy poco tiempo, lo que nos indica, lo que os acabo de comentar, que probablemente estemos ante un caso de exposición de algo nuevo ante una población que nunca había visto algo parecido, que fue muy grave. La mortalidad que tuvo en Atenas, de donde principalmente sacamos nuestra información, fue altísima, un 25%. 1 de cada 4 atenienses murieron a consecuencia de la enfermedad, si bien es verdad, y esto va a ser recurrente en todo lo que os cuente hoy, que en un contexto que lo propiciaba, en un contexto agravante que fue el de la guerra del Peloponeso. Una guerra que trajo consigo hambruna y superpoblación, porque toda la población del Ática se había refugiado dentro de las murallas de la ciudad, huyendo de los espartanos. Conocemos las consecuencias, las graves consecuencias de la plaga, obviamente demográficas, gran parte de la población ateniense murió, pero también sociales, políticas. Pericles, el líder de la democracia ateniense, muere a consecuencia de la plaga, después perderán la guerra, comienza el declive ateniense con todas las consecuencias que eso puede tener para el mundo griego y todo el mundo antiguo en general. ¿Y cómo sabemos todo esto? Pues porque además de tener fuentes indirectas de gente que después escribió sobre lo que había pasado, por primera vez en la historia tenemos fuentes directas también, de gente que había vivido, que había sido testigo, que había sobrevivido, de hecho, a la enfermedad. Fundamentalmente Tucídides, que lo cuenta en su historia de la guerra del Peloponeso. Y luego está el trabajo de nuestros colegas científicos a lo largo de los años con sus estudios sobre arqueología, demografía, el desarrollo urbanístico de la antigua Atenas, incluso el análisis de restos humanos de víctimas de la epidemia, como los que permitieron ponerle cara a una niña que habría muerto a los 12 años a consecuencia de la plaga y que sus autores denominaron Mirtis. Bien. Sabemos todo esto. Lo que no sabemos es qué la causó. Siempre, históricamente, se han ido postulando una serie de posibles candidatos. Tifus y viruela siempre han estado entre los favoritos, pero también sarampión y, como procedía de centro de África, probablemente una fiebre hemorrágica, algo parecido a ébola. Pero no sabemos qué la causó. Ahora os voy a contar cómo, en los últimos años, tenemos una serie de nuevos datos que pueden apoyar algunas de estas hipótesis más que otras. Datos que proceden de algo que os voy a intentar explicar de una manera muy sencilla, que es lo que llamamos el cronómetro molecular. El cronómetro molecular consiste en utilizar el hecho, que conocemos bien, de que nuestro material genético, las letras químicas en las que está escrita la base del funcionamiento de todos los seres vivos, sufre cambios a lo largo del tiempo. Y esos cambios siguen un ritmo que podemos calcular. El ritmo al que se van produciendo cambios, sustituciones, deleciones en ese material genético, lo podemos calcular. Para eso lo único que tenemos que tener son muestras en distintos momentos del tiempo de
un genoma parecido. Es más, si tenemos dos genomas emparentados, dos muestras de material genético primos, van a sufrir cambios distintos, pero el ritmo del cambio va a ser el mismo. Si me seguís y juntamos lo primero con lo segundo, eso quiere decir que podemos llegar a determinar, podemos llegar a inferir en qué momento del pasado, viendo el ritmo de estos cambios, estos dos linajes, estas dos familias, se separaron de un ancestro común. Esto, como comprenderéis, ha sido de enorme utilidad para los colegas que trabajan aquí al lado en el Museo en el CENIE, para analizar las muestras que tenemos aquí arriba justo en el museo, en el estudio de la evolución humana, para apoyar los datos que se estaban sacando físicamente de los yacimientos. Pero aquí estamos hablando de microbios, ¿y esto lo podemos utilizar en los microbios? Pues sí, pero incluso mejor que lo que podemos hacer en el análisis de la evolución humana. Porque los microbios, como los virus y las bacterias, tienen genomas más simples, más pequeños y sobre todo cambian mucho más rápido. Podemos analizar más en menos tiempo. Todos y todas las que estáis aquí sois conscientes de que durante la pandemia hemos hablado muchísimo de variantes. La variante tal, la variante delta, la variante alfa, la variante Omicron, Omicron 1, Omicron 2, Omicron 3. Todo eso de lo que hablamos sobre el virus de la COVID era el análisis de las secuencias y gracias al análisis de esas secuencias podíamos saber, siguiendo la lógica que os acabo de contar, en el rango de horas prácticamente en qué momento se había originado una nueva familia. Bien. El único problema que tiene esta herramienta, que como podéis ver es tremendamente potente para estudiar qué pasó en el pasado, en qué momento familias y linajes divergieron, es que hay que calibrar ese reloj. Es decir, necesitamos saber bien el ritmo de cambio de esos procesos que pasan en el material genético. Y para poder calibrar bien el reloj, lo mejor es tener muestras de muchos tiempos distintos a lo largo de un largo periodo de tiempo. Esto realmente es más complejo de lo que estoy contando, pero espero que de esta manera simple todos podemos estar más o menos entendiendo qué es lo que vamos a hacer aquí. Y vamos a poner un ejemplo en concreto, el ejemplo del sarampión. Sabemos que en algún momento la enfermedad del sarampión aparece en los seres humanos a partir de un virus muy parecido que circulaba en el ganado. Algo muy parecido al virus que luego denominamos el virus de la peste bovina. Y hablo en pasado, porque, breve inciso aquí, el virus de la peste bovina es la segunda enfermedad infecciosa que los seres humanos hemos conseguido erradicar. La primera, la viruela. La segunda, este virus que ya no existe. Pero sabemos que en algún momento del pasado, virus de la peste bovina o muy similares saltaron a los seres humanos, se adaptaron y se convirtieron en el sarampión. ¿Cuándo pasó esto? Pues hasta hace muy poco tiempo, lo que los investigadores pensábamos era que había sido en torno al siglo IX, la Edad Oscura, la época de los vikingos. ¿Y por qué pensábamos que había sido en el siglo IX? Por el análisis del cronómetro molecular que os acabo de comentar. El análisis del cronómetro molecular a partir de muchísimas muestras de virus del sarampión y de la peste bovina desde los años 90 hasta ahora, que es cuando recopilamos de todo y secuenciamos de todo, como aquí Jordi hace en su laboratorio, y algunas muestras antiguas de las primeras que se aislaron en los años 50 y en los años 60. Viendo el ritmo de cambio, podemos determinar que en el momento en que los dos linajes se separaron fue en torno al siglo IX. Pero esta hipótesis ahora no es la que creemos más probable, porque lo que hemos hecho ahora ha sido adelantar el momento del cambio casi 1500 años hacia mediados del primer milenio antes de Cristo, entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo. ¿Y ese cambio tan gordo? Pues ese cambio tan gordo es porque los investigadores que trabajan en esto han recalibrado el cronómetro molecular, porque ahora ya no solamente tienen estas muestras para determinar el ritmo de cambio, sino que también consiguieron muestras muy antiguas, de casi 50 años antes, de 1912. Fueron capaces de leer el material genético del virus del sarampión que había matado a una niña en Alemania en 1912. Con esa nueva información recalibran el cronómetro molecular
y les sale que este es el momento en el que se introdujo el sarampión. Aquí os podéis plantear, de un pulmón de una pobre niña que lleva un siglo metido en formol, ¿de verdad se puede sacar algo leíble, material genético leíble? Pues sí, somos capaces de sacar información genética de microorganismos antiguos. Esta capacidad de leer genomas antiguos, de leer material genético antiguo, es lo que llamamos paleo y arqueogenética, y se empieza a desarrollar especialmente en los años 80 del siglo pasado. A partir de restos arqueológicos, a veces paleontológicos y sobre todo de colecciones de museos, como el pulmón ese conservado en formalina que os acabo de enseñar. Algunas de las primeras investigaciones sobre este tema fueron especialmente interesantes, como por ejemplo cuando fueron capaces de leer el ADN de esto que veis aquí, que eran los globos oculares del doctor John Dalton, un químico inglés del siglo XVIII, comienzos del XIX, muy famoso para los que sepan algo de química, que era plenamente consciente de que no veía bien, de que no distinguía bien los colores y no sabía por qué. Y tenía la confianza de que en el futuro sus colegas científicos serían capaces de encontrar una solución a eso, así que dejó escrito que tras su muerte sus ojos se conservaran y efectivamente 200 años después los científicos leímos el material genético que había ahí dentro y fuimos capaces de determinar exactamente qué mutaciones tenía, exactamente qué tipo de daltonismo tenía el daltónico original, John Dalton. ¿Veis? Este fue uno de los primeros ejemplos que mostró la potencia de estas técnicas que se desarrollaron enormemente en paralelo con las técnicas de secuenciación en los años 80 y 90 que estaban permitiendo avanzar en el proyecto para descifrar el genoma humano. Si recordáis que se acabaría publicando a finales de siglo. Esto ha sido enormemente útil y se ha usado muchísimo en paleoantropología, a lo que está dedicado este museo, en el estudio de la filogenia humana. Entre otras cosas porque hay mucho material de donde se puede intentar sacar material genético antiguo, huesos y sobre todo dientes. Sabéis también que en el CNIE trabajan muchísimo con dientes. Pero claro, nosotros estamos hablando de microorganismos. Por definición son pequeñitos y hay poca cantidad. Así que sacar esa misma información de microorganismos es bastante más complicado. La muestra es limitada y de hecho muchos de los microorganismos que nos interesan, sobre todo virus, tienen genomas que no son tan estables como nuestro ADN, sino que están compuestos por ARN, que es muchísimo más fácil que se deteriore a lo largo del tiempo. Y aún así hemos conseguido grandes logros. A lo largo del tiempo hemos visto que las mismas bacterias que causan úlceras ahora en humanos, Helicobacter pylori, ya estaban con nosotros, ya nos colonizaban hace 5.000 años, viendo lo que pasa en una momia. Hemos sido capaces, y a esto volveré dentro de unos minutos, de conocer los genomas exactos de las bacterias que causaron las 3 pandemias de peste que hemos sufrido. E incluso Adolfo García Sastre, el burgalés, fue instrumental en llegar a conocer tan bien la secuencia antigua de un virus como para reconstruirlo de manera artificial y así resucitar el virus que había causado la pandemia de gripe de 1918. A partir de material antiguo fundamentalmente encontrado en fosas. O sea que sí somos capaces de leer material genético antiguo, incluso de microorganismos, incluso en cantidades muy pequeñas. Y otro ejemplo más es lo que os acabo de contar del pulmón conservado de esta niña que murió en 1912. Esta publicación ya sería magnífica solamente por el hecho de que fueron capaces de leer ese virus del sarampión, pero es que además los autores de esta publicación, y es por eso por lo que a mí me gusta tanto y la utilizo en una charla como esta, aportan más datos que apoyan la idea de que el sarampión saltó justo en ese momento histórico. Y aquí se van a datos demográficos, a datos sociales, a datos del registro histórico. Porque aquí, justo a mitad del primer milenio antes de Cristo, por primera vez en la historia de la humanidad, va a haber regiones que tengan una densidad de población, una cantidad de gente viviendo junta, lo suficientemente alta como para que una enfermedad como el sarampión salte y se mantenga y siga saltando de persona en persona. Podéis entender que
para que eso pase, necesitas tener una cantidad de población crítica. Si hay 2 personas viviendo, una en cada valle, una se pondrá enferma, pero el virus, la enfermedad muere allí, no va a saltar a ningún otro sitio. Este es el momento en la historia de la humanidad en la que eso pasa por primera vez. Y encima, ¿dónde pasa? ¿Qué partes del mundo tienen esa densidad de población? Pues el Valle del Nilo, el Mediterráneo oriental, Oriente Medio y Mesopotamia. Precisamente las mismas regiones por las que hemos visto que se expandió en ese mismo contexto temporal la plaga de Atenas. Si os fijáis, si juntamos una cosa con otra cosa, de pronto la posibilidad de que aquello lo causara uno de los candidatos que siempre hemos tenido, el sarampión, cobra nueva fuerza. Son datos circunstanciales. Esto no quiere decir que aquello lo causara el sarampión, pero apoya la hipótesis de que sí lo fuera. Probablemente nunca sepamos qué causó exactamente la plaga de Atenas, pero de pronto esta posibilidad cobra nueva dimensión. ¿Ves? Voy a hacer un pequeño inciso aquí, un pequeño paréntesis, porque sí, estamos hablando del sarampión. Ahora mismo, en nuestras sociedades occidentales, mucha gente considera que el sarampión es simplemente una enfermedad infantil benigna. La tienes, te salen manchitas, te curas y ya está. El sarampión es el virus humano más contagioso que conocemos. Hasta 5 veces más contagioso que el SARS-CoV-2, que el virus de la COVID en sus peores momentos. Este sí que sí, sin ninguna duda, sí que se transmite por aerosoles. ¿Y es benigno? Bueno, si sobrevives. Pero sabemos que es especialmente peligroso en determinados tipos de personas. Los niños pequeños y, sobre todo, los adultos que no han visto el virus antes, los adultos que no han estado expuestos mayores de 20 años. De hecho, fue el sarampión, cuando se encontró en una población así, junto con la viruela, los 2 virus principalmente responsables del exterminio de las poblaciones nativas, cuando los europeos introdujimos estas enfermedades en las Américas y en Oceanía, que normalmente se nos olvida mencionarlo también. ¿De acuerdo? O sea, enfermedad infantil benigna, depende. Sí, si estamos todos vacunados. No, como no lo estemos. Hasta los años 80 morían 2,5 millones de personas al año por culpa de esta enfermedad infantil benigna. 2,5 millones, en su gran mayoría niños pequeños. Incluso ahora que la OMS ya ha conseguido vacunar al 85% de los niños, siguen muriendo 200.000 personas al año a consecuencia del sarampión. Podemos imaginarnos el efecto catastrófico que tendría la introducción de una enfermedad así por primera vez en una población que nunca había visto nada parecido. Bien, la idea fundamental de lo que os estoy transmitiendo, pues, es que durante siglos, durante milenios, el ser humano y sus vacas habían estado conviviendo. Las vacas tenían virus de la peste bovina y ese virus no causaba epidemias. Igual infectaba al paisano que la estaba pastoreando, pero de ahí no iba a ningún otro sitio. Es necesario que se produzca un cambio social y demográfico, la urbanización, el incremento en la densidad de población que hemos visto, para que ese virus que siempre había estado ahí en esas vacas, sí que produzca un efecto problemático, sí que se expanda en forma de una epidemia, que probablemente causara o no la plaga de Atenas, pero si no, de alguna manera acabó expandiéndose porque sarampión tenemos. Bien, aquí es, como hemos visto, el cambio social y demográfico lleva a un cambio en la relación ecológica entre el patógeno y el huésped, y eso es lo que nos lleva a la aparición, a la circulación de una nueva enfermedad en forma de epidemia. Cambios sociales, demográficos, cambian la relación patógeno y huésped. Vamos a ver otro ejemplo. Nos acercamos un poquito más a la actualidad. Vamos a ver el origen de las pandemias, y lo digo en plural porque fueron 7, las 7 pandemias de cólera que se sufrieron durante el siglo XIX. Aquí la situación es un poco distinta. Aquí no va a ser un patógeno nuevo. El cólera estaba ahí de siempre y de siempre había causado enfermedad. El problema es que la enfermedad que causaba, los problemas que causaba, eran pocos porque era una enfermedad endémica, la población local estaba relativamente acostumbrada a que pasara, y encima en una zona muy determinada del planeta, en el Golfo de Bengala, en la India. Ahí había estado desde siempre. No había causado epidemias, no se había escapado, no había causado una pandemia hasta finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. ¿Por qué?
Una vez más, tenemos que acudir a las causas sociales, al contexto histórico, social en ese momento concreto. Y el contexto es el de la colonización de la India, fundamentalmente por los británicos. La colonización de la India implica guerras, implica movimientos de muchas tropas hacia la India y desde la India, implica la abertura al comercio y al transporte, a nuevas formas de transporte durante todo el siglo XIX de esa parte del mundo, y además, si esto fuera poco caldo de cultivo para que algo que estaba ahí restringido se expanda por todo el mundo, se suman circunstancias ecológicas muy particulares de ese momento. El año 1816, justo un año antes de la primera pandemia, de que la primera pandemia llegara a Europa desde la India, se conoce como el año sin verano, un enfriamiento global súbito por la explosión de un volcán, el Monte Tambora, la explosión más dramática, más fuerte de un volcán que conocemos en la historia registrada. Durante aquel año no hubo verano, durante aquel año no hubo cosechas y eso implicó hambruna y grandes flujos migratorios. El Monte Tambora estaba en Indonesia, grandes flujos migratorios que sobre todo afectan a Asia. Los cambios sociales producidos por la colonización más los cambios ecológicos, en este caso provocados por una explosión volcánica, son los factores que permiten que el cólera, que siempre había estado ahí, se nos escape y nos cause una pandemia. Bien, breve inciso aquí. Durante una de las 3 pandemias de cólera del siglo XIX, la tercera, fue cuando se produjo el episodio que de una manera un poco folclórica, pero denominamos como el nacimiento de la epidemiología moderna, que es cuando John Snow, un médico británico, analizando un brote de cólera en Londres, llegó a la conclusión de que el foco que causaba que la gente enfermara y muriera era el coger agua de una fuente. El cólera se transmitía por el agua. Hasta ese momento nadie lo había detectado y efectivamente el problema es que la fuente llevaba un pozo contaminado con aguas fecales. Bien, es un pequeño inciso, por si alguna vez vais a saber y ganar y os preguntan estas cosas que nunca se saben. Bueno, lo importante aquí es la relevancia del contexto. Vemos por qué surgen las pandemias de cólera en ese momento y no surgieron antes. Es el contexto. Un contexto que siempre va a ser multicausal y complejo. Y aunque tenemos tendencia, todos y los científicos muchas veces también, a simplificar y reducir las causas, tenemos que intentar evitarlo, sobre todo cuando hablamos, como en este caso, de aparición de nuevas enfermedades. Vamos a ver otro ejemplo. Este yo creo que es un muy buen ejemplo de la importancia del contexto y sobre todo de lo importante que es intentar huir de simplificaciones y reduccionismos. Y este ejemplo es otra pandemia, la del SIDA, y vamos a empezar por la adaptación del virus de la inmunodeficiencia humana a los humanos. Aquí, a medida que nos vamos acercando al momento actual, cada vez vamos sabiendo más cosas. Y del SIDA sabemos muchísimo, y del virus de la inmunodeficiencia humana, probablemente, con la excepción de la COVID, igual, es el virus que mejor conocemos de todos los que hay. El SIDA se define como una nueva condición en 1981, con la publicación de una serie de casos en California. 2 años después se identifica el virus que está causando el problema, el retrovirus del SIDA. Pero hoy sabemos que esto que apareció en las Américas realmente no procedía de las Américas ni había aparecido en los años 80. Que desde los años 60 el virus ya estaba circulando fundamentalmente en la zona del Caribe y probablemente habría llegado a Cuba o a Haití en torno a los años 60. Antes de eso, sabemos que durante décadas había estado circulando por Centroáfrica, fundamentalmente por la República Democrática del Congo. Y gracias a nuestro ahora ya viejo amigo, el cronómetro molecular, podemos situar exactamente en qué momento aparece el linaje, la familia, el tipo de virus que luego se va a expandir por todo el mundo. Aparece en 1920 en la capital del Congo, en Kinshasa. Eso gracias al análisis que os he comentado antes del cronómetro molecular. Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que plantear es, bueno, ¿cómo llega a Kinshasa? Aquí nos pasa como con el sarampión. Originalmente, el virus del SIDA era un virus animal
Su pariente más cercano es el virus de la inmunodeficiencia de simios, que afecta a chimpancés. En algún momento se produjo el salto de ese virus a seres humanos. Y en algún momento esos seres humanos con un virus ya adaptado a ellos, el virus de la inmunodeficiencia humana, acaban llegando a Kinshasa. Bueno, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo pasa el que luego va a ser el origen de la pandemia de SIDA? Sabemos dónde pasa, que ya es un primer paso importante. Lo sabemos viendo las secuencias de los virus que tienen los monos. Pasa en esta región al norte del Congo, la cuenca del Shanga, que es uno de los afluentes del río Congo. Ahora serían los límites entre la República Democrática del Congo y Camerún. Ahí es donde se tuvieron que producir los primeros contactos. ¿Y cómo? Pues durante muchos años, la teoría más aceptada por mucha gente, incluyendo muchos virólogos, es la del cazador herido. Hay un señor, suponemos que era un señor, igual no era una señora, pero hay un señor que caza y después de cazar despieza un simio, un chimpancé. En algún momento, bien durante la caza o bien después, durante el despiece, se corta y se pone en contacto su sangre con la sangre del animal que ha matado, con tan mala suerte que ese animal precisamente tiene un virus de la inmunodeficiencia de simios que es capaz de infectar a los humanos y se va a convertir en un virus de la inmunodeficiencia humana. Luego este señor cazador se va a Kinshasa a hacer cosas de cazadores en Kinshasa y ¡zas! Ahí comienza la pandemia. Esta es la teoría que más se ha extendido acerca del origen de la pandemia del SIDA. Simplemente la actividad de riesgo de un cazador que tuvo la mala suerte de cazar un mono, contaminarse con un virus que era compatible con él y ahí empieza todo. Esto es justo a lo que me refería antes cuando hablaba de reduccionismo y simplificación. Esto queda muy bonito y es una historia muy atractiva para contársela a los niños de primaria. Pero nos plantea serias dudas de que esto realmente pasará así. Fundamentalmente, si volvemos a plantearnos lo mismo que nos planteábamos antes con el sarampión o con el cólera. Entonces, ¿por qué ahora? Porque la gente en la cuenca del Shanga ha estado cazando chimpancés y de manera más peligrosa que en este momento durante siglos, milenios de hecho. Y tampoco es que hayan estado aislados. La gente iba y salía de allí. Había tráfico de personas, incluso a otros continentes, por motivos que todos nos podemos imaginar y que ahora no voy a comentar. Es decir, ¿por qué justo en ese momento es cuando se produce el salto? Mala suerte. Vamos a analizar el contexto. Otra vez, la complejidad del contexto social, demográfico y ecológico, y vamos a ver que no es mala suerte, es que tenías todas las papeletas para que pasara ahí. El contexto, otra vez aquí, es la época colonial en la cuenca del Congo y sobre todo en la cuenca del Shanga. Primero con Alemania, en Camerún, y después de la Primera Guerra Mundial con Francia. ¿Qué está pasando ahí? Primero, nunca había habido tanto contacto con los simios. Por la colonización se expande la agricultura y además se fuerza a que se penetre cada vez más en la selva para buscar caucho. Además, nunca jamás se habían intentado capturar animales vivos como en ese momento. Entre otras cosas, y esto parece anecdótico, pero no lo es, porque se pone de moda a finales del siglo XIX en la alta sociedad europea y norteamericana tener crías de chimpancé para vestirlas como niños pequeños. Alguien tiene que cazar esos chimpancés y a las madres chimpancés no les gusta nada que vayan a por sus niños y los chimpancés son muy agresivos. Eso no había pasado antes. Además, tenemos peor salud comunitaria. No podemos hablar estrictamente de esclavitud, pero casi. Trabajo forzado de comunidades enteras por los colonialistas. En condiciones de mala alimentación lleva a una inmunosupresión general, que es el caldo de cultivo perfecto para que un virus que no está muy bien adaptado, pero pueda transmitirse poco a poco e ir adaptándose. Tenemos la explotación intensiva de recursos propia del entorno colonial. Quiere decir, tienes que traer trabajadores de otras partes de África, incluso de Europa, y tienes que poner medios de transporte que comunican como nunca había estado comunicada esa región. E incluso tenemos intervenciones, entre comillas, con buena intención, pero que acaban contribuyendo al problema. Las intervenciones de la medicina colonial, campañas de inmunización, de vacunación, controles, pruebas de sangre, pero que se realizaban sin ningún tipo de esterilización. Pensad un momento que estás
es el vehículo perfecto para forzar la adaptación de un virus que se transmite por la sangre, de persona a persona. Este es el contexto que es único de ese momento histórico que favorece muchísimo más la explicación de cómo es posible que el virus acabara adaptándose a los seres humanos y en ese momento, a principios del siglo XX, llegara a Kinshasa, de Kinshasa se expandiera por el Congo y del Congo al resto del mundo. Por tanto, cambio social y demográfico, ya vemos que muchos factores son los que contribuyen a la adaptación de un nuevo patógeno, no simplemente tener mala suerte y ¡ay, que me he cortado y ya la hemos liado! Entendemos así también que exista un patógeno, como el virus de la inmunodeficiencia de simios, como el virus de la peste bovina, lo necesitamos para que acabe produciéndose una pandemia, pero se tienen que producir otros condicionantes para que eso acabe pasando. El patógeno es causa necesaria, pero no suficiente para que acabamos teniendo una pandemia. Bien, nos gusta mucho la idea, queda muy bien en las películas, queda muy bien en las novelas, del paciente cero. Yo creo que una de las primeras preguntas que me formulaban a mí continuamente cuando empezó lo de la pandemia en España, pues ¿cuál es el paciente cero? Es totalmente irrelevante. Entre otras cosas, porque como os acabo de decir, no te vas a encontrar un paciente cero como la pobre Gwyneth Paltrow en la película de Contagion, que supongo que casi todas habéis visto porque en la pandemia la ponían en bucle, yo creo. No hay un paciente cero, hay miles de pacientes cero, en los que en la mayoría de las veces no pasa nada, pero en alguna, poco a poco, el patógeno se va adaptando y al final sí que surgirá, pero con un paciente cero no hacemos nada. Son miles, decenas de miles de eventos de transmisión los que acaban favoreciendo que esto acabe pasando. Bueno, en última instancia, por tanto, los seres humanos son los responsables de la emergencia de las enfermedades. Hemos hablado mucho de cambios sociales, ahora vamos a hablar un poquito, voy bien de tiempo creo, vamos a hablar un poquito de cambios ecológicos también. Los cambios en el medio ambiente físico que favorecen que estas nuevas enfermedades, estas epidemias, estas pandemias se produzcan. Y el mejor ejemplo histórico de la producción de pandemias por cambios ecológicos es la peste. Las 3 pandemias de peste que ha habido en la historia, la primera, la plaga de Justiniano en el siglo VI, la segunda, en la que pensamos todos cuando pensamos en la peste negra del siglo XIV, la que diezma la población del planeta, y una que se nos olvida que existió hace relativamente poco, a finales del siglo XIX, otra vez en el siglo XIX pasaron muchísimas cosas, como veis, la tercera pandemia de peste que se origina en el sur de China, se origina en Hong Kong y a partir de ahí se expande por el resto del mundo. La peste es un ejemplo de una enfermedad con unas causas ecológicas que ni siquiera todavía entendemos muy bien. Estos paisajes apocalípticos que asociamos con la gran plaga realmente comienzan en ardillas. Porque con la peste nos pasa como con el cólera. El patógeno que causa la peste siempre ha estado ahí, este no es nuevo. Lo que pasa es que normalmente no causa problemas. Está circulando entre animales salvajes, como las ardillas, transmitiéndose de animal en animal por medio de un intermediario que es la pulga. Yo, de hecho, tuve el placer de conocer a una persona que se infectó de peste cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Salamanca por culpa del contacto con un animal salvaje. No pasa nada, se tomó unos antibióticos y ya está. No. Ocasionalmente personas pueden infectarse todavía por la bacteria que causa la peste, por Yersinia peste, por contacto con animales salvajes. Este no es el problema. El problema es que por causas ecológicas que no acabamos de comprender, en las que el ser humano puede jugar un papel o no, a veces, históricamente, esas poblaciones de animales salvajes en las que circulan las pulgas y sus bacterias se mueren, desaparecen. Y de pronto las pulgas no tienen a quién parasitar. Así que van a tener que buscar a alguien. En un mundo en el que no existieran los seres humanos, buscarían otro animal. Pero entonces entramos nosotros. Nosotros y sobre todo nuestros animales. Si lo que más cerca tienen las pulgas son los animales que acompañan al hombre, gatos, perros y sobre todo ratas, pues ahí es donde van a comenzar su nuevo ciclo. No es el suyo, no es el natural, pero es el que tienen a mano. Eventualmente las pulgas acabarán pasando a los seres humanos e incluso llega un momento en que la bacteria se adapta, evoluciona en los seres humanos y ya es capaz de pasar por vía respiratoria de persona a persona sin necesidad del vector, sin necesidad de la pulga. Quizás
tenemos la pandemia. ¿Veis? Pero realmente lo que tenemos aquí es que la peste es una enfermedad enzótica, que es como nuestras enfermedades endémicas, como era el cólera en la bahía de Bengala durante tantos siglos, que está ahí y no causa especiales problemas. Por causas ecológicas que no comprendemos muy bien, a veces se convierte en una epizootia, que es como una epidemia, pero de animales. En este caso, animales domésticos, que además, por tanto, por causas sociales, acaba pasando a los seres humanos y causando epidemias y pandemias. Este es un ejemplo histórico muy característico, pero tenemos ejemplos mucho más cercanos y que a nosotros aquí, precisamente aquí en España, nos afectan de manera mucho más directa, de nuevas enfermedades que causan nuevos problemas por culpa de cambios ecológicos. Hemos hablado antes de las epidemias de Zika y chikungunya. Zika y chikungunya son arbovirus, son virus que se transmiten por vectores. Estos no se transmiten por pulgas, estos se transmiten por mosquitos. Mosquitos del género Aedes, como Aedes aegypti, que es el mosquito de la fiebre amarilla, y Aedes albopictus, que es el famoso mosquito tigre. ¿Bien? Zika y chikungunya se pueden transmitir por los dos. ¿Y por qué esto es un nuevo problema? Porque la distribución geográfica donde viven estos mosquitos está cambiando. Y eso está cambiando por cambios ecológicos, y esos cambios ecológicos esta vez sí son de origen antrópico, esta vez sí que los hemos causado nosotros. Con la peste no lo sabemos, pero en este caso sí. El cambio climático, el calentamiento global, está haciendo que estos mosquitos, que eran de hábitat subtropical, cada vez estén viviendo en latitudes más altas, en climas más fríos. Y donde vayan los mosquitos, van sus enfermedades. Zika y chikungunya ya se expandieron por todo el continente americano, en algunos casos por dos continentes, por África y por América. Y por donde quiera que vayan, llevarán dengue, fiebre amarilla, fiebre del oeste del Nilo. Ya no es ninguna noticia, porque el mosquito tigre ya es endémico de la península ibérica, en el valle del Guadalquivir, pero también en la mitad del valle del Ebro. Ya no es ninguna noticia encontrarnos todos los años con casos y brotes de casos de fiebre del oeste del Nilo en torno a Sevilla, en el valle del Guadalquivir. ¿Eso es una enfermedad nueva? No es nueva, esa enfermedad existía, pero es nueva para nosotros. Está apareciendo en nuevas regiones porque el mosquito cada vez vive más al norte. Ya tenemos casos endémicos de dengue en España. Es decir, casos que ya se han transmitido por mosquitos en España. Antes encontrábamos dengue de gente que venía de vacaciones o a visitar a familia procedente de Sudamérica. Ahora ya no, ahora ya tenemos el dengue aquí con nosotros y cada vez habrá más. Porque la tendencia en los próximos años, a medida que el calentamiento vaya más, es que el mosquito vaya colonizando más y más regiones y donde vaya el mosquito irán sus patógenos. Y esos patógenos, además, no solamente se quedarán en el mosquito tigre, sino que se adaptarán a los mosquitos autóctonos y empezarán a poder ser transmitidos también por ellos, que es lo que pasó en el caso de dengue que os he comentado. Bien, por tanto, aquí tenemos un ejemplo de un cambio ecológico que está produciendo no la aparición de nuevas enfermedades, la aparición de nuevas enfermedades en zonas donde antes no estaban. Y para terminar, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Para terminar, porque supongo que si no alguien luego me lo preguntaría, voy a comentar un poco de lo que sabemos mejor sobre la aparición de la COVID-19. Voy a decir simplemente de lo que tenemos más datos o de lo que tenemos la evidencia más sólida. Porque sabéis que, primero, esto ha pasado hace muy poco y, segundo, hay mucha controversia sobre todo este aspecto. Sabemos muy bien, y por muy bien me refiero a prácticamente todos los seguros que podemos estar de algo en ciencia, que nunca es el 100%, esto no es teología, pero prácticamente todo lo seguro que podemos estar, que originalmente, igual que el sarampión procedía de ganado bovino, de rumiantes de vacas, o igual que el VIH originalmente procede de los monos, sabemos que el virus que causó la COVID procede de murciélagos, especialmente de murciélagos de este género, de Rhinolophus. Lo sabemos porque hemos encontrado muchísimos coronavirus parecidos, pero no iguales, parecidos al virus, al SARS-CoV-2 en estos murciélagos. Entonces aquí la pregunta es, vale, seguro que estaba aquí. ¿Cómo pasa del murciélago
al ser humano. Aquí tenemos distintas opciones. Una es el contacto directo. Es poco probable, pero no es imposible. O sea, sabemos que la gente que vive al lado de grandes acumulaciones de murciélagos, como las cuevas en Asia o incluso aquí en el País Vasco, sabemos que han estado en contacto con virus de estos animales. No les producen enfermedad, pero sabemos que en algún momento esos virus han entrado en ellos. O sea que no es completamente imposible que esto pase, aunque es improbable. Implica estar muy cerca del murciélago durante mucho tiempo. Lo que creemos que es más probable, lo creemos fundamentalmente basándonos en lo que ha pasado antes. Antes de la pandemia, antes de 2019, conocíamos 6 coronavirus circulando en seres humanos, todos originalmente procedentes de animales. 4 de ellos causaban fundamentalmente catarros, generalmente no graves, salvo en personas que ya tenían condiciones previas, y otros 2 sí que causaban enfermedades graves. Enfermedades más graves, generalmente, que la COVID también. Y además se habían introducido muy recientemente. La cosa es que estas 2 introducciones sí que sabemos bastante bien cómo fueron, y en ambos casos fueron por un animal intermediario. La primera, que muchos y muchas recordaréis todavía, a principios de milenio, el primer SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, sabemos que originalmente procedía de murciélagos y que acabó pasando a los seres humanos por medio de un intermediario, un animal en donde el virus se adaptó, que es la civeta. El segundo caso, también el virus procedía de murciélagos y acabó pasando a los seres humanos por medio de otro intermediario distinto, el dromedario. Este es el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Es decir, en los últimos 20 años ya hemos tenido 2 episodios de introducción de coronavirus que antes no había en seres humanos y que han acabado en los seres humanos por medio de un animal intermediario. Por eso creemos que este es el escenario más probable. Es decir, que el murciélago le pasara un coronavirus antepasado de nuestro SARS-CoV-2 a un animal que no sabemos cuál es. Durante la pandemia se habló mucho del pangolín, pero simplemente porque analizando los pangolines vemos que tienen virus que se parecen a los virus de murciélagos y que se parecen a nuestros virus y que podrían estar ahí un poco como el eslabón intermedio. No lo sabemos. De hecho, una de las cosas que hemos aprendido estos años de pandemia es que los nuevos virus del SARS son muy capaces de infectar muchos animales distintos. Y eso va a incrementar enormemente el rango de posibles hospedadores intermediarios en los que se habría adaptado antes de pasar a los humanos. No sé si alguna vez lo determinaremos con mucha fiabilidad o no, pero en cualquier caso, es la trayectoria, es el recorrido que seguimos creyendo que es el más probable. Estamos casi todo lo convencidos que podemos estar en ciencia, también nunca es el 100%, pero todo lo convencidos que podemos estar de que esto no es un virus que se manipulara o que se modificara en un laboratorio. Y el principal motivo por el que creemos que eso no es así es porque llevamos 50 años modificando virus en el laboratorio, adaptando virus a otros hospedadores, cambiando los virus con herramientas de ingeniería genética. Sabemos muy bien cómo hacerlo y sabemos que cuando hacemos esas cosas dejan huella. Ninguna de esas huellas las podemos detectar en los primeros virus que empezaron a circular en China en febrero de 2020, incluso antes. Por tanto, la posibilidad de que este virus se hubiera modificado en el laboratorio para adaptarlo mejor a los humanos y luego, como fuera, se escapara del laboratorio es muy, muy, muy baja. Esto prácticamente nadie serio, ni en el mundo científico, ni en el mundo que se ha metido en esto, de las agencias de inteligencia, lo mantiene. Ahora bien, hay una cuarta opción. La cuarta opción es algo que estamos haciendo continuamente, ya os lo he dicho, es vigilancia, es buscar muestras de virus por todos los sitios. Alguien recogió virus de un murciélago o de otro animal, lo guardó en un laboratorio, se produjo un accidente, se produjo una fuga y ese virus natural, pero guardado en un laboratorio, empezó a circular entre los seres humanos. Eso es poco probable. Es poco probable si sabes cómo funciona un laboratorio de estos, no es tan fácil exponerse a un nuevo virus y es poco probable porque cuando andamos por ahí recopilando virus para hacer vigilancia no cogemos toneladas de ellos,
guardamos un tarrito pequeño. Es muy difícil que en un tarrito pequeño haya la suficiente cantidad de virus como para luego provocar el brote que provocó. Y además tenemos otro tipo de datos sobre las características del primer brote en Wuhan epidemiológico que tampoco indican que esto fuera muy probable, pero podría haber pasado. Entonces, lo que yo os estoy contando es el orden de las evidencias que tenemos. Lo más probable, que el virus se transmitiera a partir de los murciélagos, adaptándose por un hospedador intermediario que no conocemos y acabara en los seres humanos. Menos probable, una transmisión directa. Menos probable, una fuga del laboratorio de un virus que tenían ahí guardado después de haber estado vigilando. Y lo que casi podemos estar seguros de descartar es que fuera un virus adaptado artificialmente en el laboratorio que luego salta. Bien. Es importante, yo lo que os he contado es, por orden de probabilidades, lo que creemos más probable que haya pasado. No sé si en algún momento sabremos seguro lo que ha pasado, porque como creo que todos y todas sabéis, aquí hay muchísimos intereses geopolíticos enfrentados, desde que comenzó la pandemia. Cosa que, por otra parte, tampoco es nada nuevo. Los más mayores de los presentes, igual os acordáis que en 1968 hubo otra pandemia de gripe, la que introdujo el subtipo H3N2 en la población, e inmediatamente, también venía de China, inmediatamente cuando aquella pandemia apareció, el mundo occidental la bautizó la gripe de Mao. Como si los malvados comunistas chinos estuvieran mandando virus para acabar con el occidente libre. O sea que nada nuevo bajo el sol con lo que ha pasado. Lo importante aquí realmente es que, fuera como fuera la adaptación, volviendo al tema del contexto, los cambios sociales, los cambios ecológicos, a nadie que supiera un poco de virología le sorprendió. Y eso es lo importante. A nadie nos sorprendió. No sabíamos que iba a ser tan transmisible. No sabíamos si iba a pasar en ese momento, 5 años después, 10 años después, 2 meses antes, pero a nadie nos podía sorprender que un nuevo coronavirus empezara a funcionar en personas, porque llevábamos años sabiendo que eso iba a pasar. Esto es de 2017. Ya en 2017 nuestros colegas estaban publicando datos que decían en qué partes del mundo hay más cantidad de este tipo de murciélagos llevando un montón de virus de estos distintos. Es el sudeste asiático. Ahí está Wuhan. ¿Por qué creéis que hay un laboratorio en Wuhan que se dedica a estudiar coronavirus? Porque tienen los coronavirus al lado. Es igual que nosotros ponemos una estación para estudiar linces ibéricos en Doñana y no en Santa Cruz de Tenerife. Por eso los chinos la tienen puesta en Wuhan. Es decir, ahí están los virus. Volviendo al principio, a cuando hablábamos del salto del sarampión, este es el mapa de la densidad de población de los seres humanos ahora mismo sobre la Tierra. Esas regiones donde hay un montón de coronavirus y un montón de murciélagos también tienen un montón de población humana. No solamente hay un montón de seres humanos, hay un montón de animales domésticos asociados a los seres humanos. Es decir, tienes el caldo de cultivo perfecto para que esto pase. Muchos reservorios, muchos virus con potencialidad, muchísimas personas y millones y millones y millones de animales domésticos donde todo puede empezar a funcionar. Sabemos que va a pasar y la próxima probablemente también venga de esa región del mundo. Lo que no sabemos si será dentro de 2 años, dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 20. Pero pasará, porque todas las papeletas las tiene. Bien. Y por último, y como epílogo, deciros que una parte, y esta parte sí, en la que es algo en lo que estamos investigando activamente nosotros, aquí en la Universidad de Burgos, para apoyar lo que sabemos sobre la pandemia e ir un poquito más allá, estamos intentando encontrar datos acerca de si esto que vivimos con la COVID-19 ha pasado antes. Es decir, si antes los seres humanos hemos sufrido una pandemia de coronavirus y no lo sabíamos, porque eso es la parte interesante. La cosa es que, y vuelvo al siglo XIX, que ya veis que nos da muchísimo juego, a finales del siglo XIX, en 1890, hubo una pandemia de la que casi nadie se acuerda, porque ¿qué año no tenías una pandemia en el siglo XIX? Que se llamó la gripe rusa, porque los primeros casos se describen en San Petersburgo y luego de ahí pasará, fundamentalmente porque era el año de la Exposición Universal, cambios sociales que favorecen la expansión de la pandemia, pasará a París y de París al resto del mundo. En cualquier caso, fue una pandemia grave, causa 1 millón de muertes, que dada la demografía, la cantidad de población que había en el planeta,
en 1890 es un número muy importante, y siempre habíamos pensado que era una gripe, porque hasta hace 5 años los virus que causaban pandemias de enfermedad respiratoria eran gripes. Nadie sabía exactamente qué tipo de gripe, porque en 1890 todavía no habíamos aislado ni un solo virus humano. Acabábamos de descubrir qué era eso de los virus. Faltarían 40 años hasta que se aislara el primer virus de la gripe. Pero como las gripes causaban pandemias y esto había sido una pandemia, pues sería una pandemia de gripe. El caso es que cuando empezó la COVID, algunos nos empezamos a plantear que había características de lo que estábamos viviendo que eran sorprendentemente parecidas a lo que se había descrito casi 100 años, más de 100 años antes, durante 1890. Fundamentalmente, además de la descripción clínica de la época, todo lo florida que os podéis imaginar en el habla de los médicos de finales del XIX, además de eso, llamaba mucho la atención la demografía de la gente más afectada. Tanto en 1890 como en nuestra COVID, si os acordáis, fundamentalmente era grave en hombres mayores de 50 años. Pero, y esto es probablemente más importante, no era especialmente grave ni en niños pequeños ni en mujeres embarazadas. Y eso es relativamente sorprendente porque es una característica de las pandemias de gripe, incluso de la pandemia de 2009, que fue relativamente benigna, pero afectaba más a mujeres embarazadas y niños pequeños. Y esta no. Si veíamos las curvas de mortalidad asociadas con la pandemia de 1890, se parecían a las de la COVID, muy sesgadas hacia gente mayor y sobre todo hombres. ¿Bien? Entonces, además empezamos a escarbar y nos dimos cuenta de que alguien había publicado en una revista humilde, digna pero humilde, unos años antes, utilizando nuestro amigo el cronómetro molecular, que en algún momento a finales del siglo XIX, entre 1880 y 1900, uno de esos 6 coronavirus que circulan habitualmente y causan catarros en personas, habría saltado por primera vez a los seres humanos desde las vacas. Es el coronavirus humano OC43. Este estaría en vacas y en algún momento habría saltado a los seres humanos. Igual saltó sin que nadie se enterara, pero viviendo lo que estábamos viviendo con la irrupción de la COVID, igual saltó y causó una pandemia. Igual con los coronavirus, cuando empiezan a circular en humanos, causan una pandemia. Esto, como veis, apoyaría la hipótesis de que lo que causó 1890 no fue un virus de la gripe, sino por similitudes clínicas, epidemiológicas y por la coincidencia del reloj molecular, podría ser un coronavirus. No lo sabemos. Estamos intentando tener más datos. ¿Cómo? Pues vuelvo al principio también. Esto no es tan pasado. Si hay unos colegas que han encontrado material genético en un pulmón de 1912, igual nosotros podemos encontrar algo de 1890. Y con esto ya concluyo. Esta es una colaboración que estamos haciendo junto con el Museo Vasco de Historia de la Medicina, cuyo director, Antón Erkoreka, ha sido capaz de localizar una muestra de un paciente, una víctima de la pandemia de 1890, un varón que falleció en Madrid en enero de 1890, justo coincidiendo con el pico de mortalidad que hemos encontrado que se produjo en esa ciudad ese año. Entonces, en colaboración con Adolfo García Sastre, vamos a intentar ver si ahí podemos leer algo y detectar qué es lo que mató a esta persona. Que igual se murió por otra cosa que no tuvo que ver con la pandemia, pero bueno, de momento es lo mejor que tenemos. Y este es un trabajo que fundamentalmente está haciendo nuestra codoctoranda, Sadafa Aslam, que trabaja y está haciendo el doctorado tanto con Montesinaí como con nosotros en la U. Espero poder venir aquí en algún momento, dentro de cierto tiempo, si me vuelven a invitar, Jordi y sus chicos, y poder contaros qué es lo que hemos encontrado. Y con eso, pues yo creo que ya me despido, agradezco muchísimo vuestra atención y ahora yo creo que si podéis hacer alguna pregunta y puedo contestar, pues estaré encantado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, por la, yo creo que brillante charla que nos ha dado, muy ilustrativa, con muchos ejemplos y sobre todo, y lo importante, muy divulgativa, ¿vale? Que todos hemos podido entender de alguna manera. Ahora sí que es su turno. Si queráis hacer una pregunta, pues es vuestro momento, ¿vale? Aprovechar que tenemos aquí a Juan. Yo creo que no nos importaría que nos hicieran la charla. Quiero entender que eso es que le ha gustado. Pues se lo agradezco mucho. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias y coincido con el señor. Entiendo que no es tan sencillo, pero bueno, estuve leyendo que los ecosistemas sanos actuaban de barrera para protegernos de muchas enfermedades. Entonces, teniendo en cuenta la relación que tenemos actualmente con el medio ambiente y que cada vez tenemos interacciones con especies más salvajes, ¿podemos esperar que vayan surgiendo más pandemias y que estas cada vez vayan siendo más frecuentes? Sí. Vale. A ver, básicamente eso es el resumen de todo lo que he estado contando. Sí, lo podemos esperar. La destrucción del ecosistema, fundamentalmente, a ver, si tenemos que entender, además es muy lógico. Hay todavía muchas zonas en las que no nos hemos metido, cada vez menos, pero todavía hay muchas. Cuando nos metamos en esas zonas vamos a estar expuestos a cosas nuevas. Somos muchos con muchos animales que se van a poner en contacto con los animales que hay allí, que tienen sus cosas. Yo soy virólogo y fundamentalmente os estoy hablando de virus, pero también existen las bacterias. Bien, bacterias que encima cada vez son más resistentes, como es algo que el compañero Diego trabaja mucho aquí. Sí. Todo lo que has dicho, sí. Y lo que podemos esperar es que esto se acelere y cada vez sean más frecuentes y potencialmente más graves. Claro. Básicamente sería volver a decirte otra vez todo lo mismo. Sí. Gracias por la charla. ¿Y si se prevé, se puede prevenir? A ver, si os habéis fijado, al final todo esto es una cuestión de probabilidades. Es cuestión de tener papeletas. ¿La próxima pandemia casi seguro que venga de sudeste asiático y de China? Sí. Igual aparece en Finlandia. Tiene pocas papeletas, pero al final es una cuestión de probabilidades. Prevenir esto no podemos hacerlo. Reducir las probabilidades de alguna manera, hombre, sabemos cuáles son los factores que influyen. La destrucción de ecosistemas salvajes influyen. Las acumulaciones masivas de animales de granja domésticos influyen. Las acumulaciones masivas de población influyen. Todos esos factores sabemos que influyen. Incrementan las probabilidades de que algo pase. En algunos casos, algunas de esas cosas podemos intervenir sobre ellas, aunque cueste mucho. El cambio climático influye. ¿Podemos prevenir el cambio climático? Esa pregunta se escapa con mucho al objetivo de esta charla. Daría para... Bueno, sentencias tenemos recientes en el Tribunal de Estrasburgo sobre el tema. Prevenirlas no las vamos a poder prevenir. Mientras los seres humanos seamos una especie más interactuando con el ecosistema del planeta, aparecerán enfermedades nuevas. Podemos actuar sobre las probabilidades de que eso pase, pero ¿hasta qué punto tenemos capacidad de hacerlo? ¿Vamos a acabar de destruir los pocos hábitats naturales que quedan? ¿Vamos a reducir la monstruosa cantidad de ganado estabulado que tenemos por todo el mundo? ¿Vamos a combatir el cambio climático? Todo eso son factores que favorecen mucho la aparición de nuevas enfermedades y eso lo tenemos clarísimo. Entonces, ¿podemos evitarlas? ¿Vamos a evitar todo eso? Esa es la pregunta. Es muy buena pregunta, pero desde luego no es fácil. No vale obviamente lo que no podemos hacer, no vamos a conseguir nada haciendo es simplemente vamos a crear una agencia que se encargue de prevenir estas cosas. Eso no funciona así, por los factores que habéis visto que son los que influyen en que al final acabe saliendo una nueva enfermedad o no. No, tampoco te puedo contestar mucho más. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Me ha gustado mucho y es una de esas charlas donde normalmente se sale con más dudas y preguntas como uno ha entrado, ¿no? Y una pregunta muy concreta, entonces si podemos esperar que esto va a volver
ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido respecto a la gestión, a la cooperación internacional, respecto al manejo de la política y desde el punto de vista de administraciones? Entonces, realmente hemos aprendido algo o tenemos que estar preocupados también por una futura mala gestión en algunas ocasiones que hemos vivido en esta última pandemia. Es una pregunta muy interesante. Creo que igual es un poco pronto todavía para responderla, porque la pandemia es muy reciente. Mi impresión es que hemos aprendido muchísimo, pero ahora mismo apostaría a que si mañana vuelve a empezar, haríamos exactamente lo mismo. Hemos aprendido muchísimas cosas, pero si mañana volviera a haber una emergencia de un nuevo virus parecido al COVID, me da la sensación de que la mayoría de los países volverían a hacer exactamente lo mismo. Se cerrarían las cosas y se adoptarían medidas fuertes cuando no quedara más remedio, como se hizo, porque antes no iba a ser aceptable, esas medidas no eran aceptables entonces y ahora no son aceptables, incluso sabiendo todo lo que pasó. Es decir, esa es mi sensación personal, que desde luego con respecto a la colaboración internacional no se ha avanzado en absoluto. De hecho, el contexto geopolítico internacional es mucho peor ahora del que era antes de la pandemia, o sea que no hay que esperar que ante la emergencia de una nueva pandemia se vaya a reaccionar mejor a lo que se reaccionó. En todo caso, por poner un poquito de luz en todo esto, es verdad que tecnológicamente el desarrollo de nuevas estrategias de vacunación, como se hizo con la COVID, probablemente eso sí que implique que la próxima que nos toque seamos capaces de tener vacunas antes. Eso sí. Pero con respecto a la respuesta política, la respuesta social, la coordinación internacional, creo que se ha aprendido un montón. Hay muchísimos datos, hay muchísimos análisis, pero es que estamos otra vez con lo mismo. Si los datos están ahí, ¿vamos a hacer algo distinto? Porque no es cuestión de tener los datos, es cuestión de voluntad y de muchos intereses encontrados aquí. Y por eso creo que si volviera a haber una pandemia como la COVID, volveríamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos durante la COVID. Porque es lo único aceptable que se hizo cuando se pudo hacer. Esa es mi opinión personal. Pero ahí tampoco te la estoy dando en base a las observaciones de lo que pasó y lo que veo que ha pasado después y lo que veo que está pasando. Desde luego, avances gordos a nivel internacional no los ha habido. Probablemente la OMS esté en el momento más bajo de su historia y no ha remontado desde la pandemia, y todo esto debería estar coordinado por la OMS, porque si no es la OMS no lo va a coordinar nadie. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna pregunta que me permita decir algo más alegre, por favor? Sí. Al final aquí todo el mundo se va a ir deprimido y tampoco es No. Oye, comentabas antes un poco, a lo largo de la historia, el agua ha sido uno de los vehículos que ha facilitado, digamos, la diseminación de enfermedades infecciosas. Eso lo hemos controlado, hemos aprendido a potabilizar el agua, etcétera, ¿no? Incluso San Arnaldo hizo el milagro de beber cerveza. La cerveza hay que hervir el agua, por lo tanto era más sano la cerveza que el agua, ¿no? La pregunta es, actualmente, ¿el aire? ¿Estamos en esa situación? ¿Es el aire el problemático? Es decir, digamos, el control de lo que es el aire es el reto que tenemos, de alguna manera. Creo que sí, porque, bueno, la mayoría de los riesgos, sobre todo lo que más miedo da, porque como tú bien dices, un patógeno que te llega por el alimento o por el agua es muchísimo más fácil de controlar, pero respirar, tú no controlas el aire que te metes, estás simplemente respirando. Las enfermedades con más capacidad de contagio son siempre las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria. A las que más miedo nos dan y nos deberían dar son las infecciones respiratorias. También, claro, son muchísimo más difíciles de controlar y mucho más difíciles de transmitir. Luego tenemos también las infecciones de transmisión sexual, tenemos ahí el SIDA, están experimentando un repunte, pero las que más miedo dan por la capacidad de infectar. Si aquí ahora mismo no estuviéramos vacunados y entra una persona con sarampión, todos los que hay aquí hubiéramos acabado infectados en cuestión de una hora. Ese miedo lo dan más y son más difíciles de controlar. Eso no quiere decir que no puedan aparecer nuevas enfermedades que se transmitan por alimentación o tal, pero yo creo que las que más miedo nos dan, sobre todo
los saltos de zoonosis a enfermedad humana son las respiratorias. Más difíciles de controlar, potencialmente más contagiosas. Y también hay una cierta, digamos, en relación con el cambio climático también y con la polución del aire y todo ese tipo de Hay que cosas. tener en cuenta, por ejemplo, llega un momento en que para nosotros la gripe es una enfermedad respiratoria. Para las aves es una enfermedad que se transmite acuáticamente. Para nosotros el virus de la gripe lo recibimos y lo transmitimos por vía respiratoria, pero en las aves, que son su reservorio natural, hay una enorme variedad de gripe en las aves. Siempre es el candidato a la próxima pandemia porque sabemos que va a acabar pasando, no sabemos cuándo, pero pasará. El principal problema en las aves es las aves acuáticas, que se transmiten el virus de unas a otras en el agua por vía fecal-oral. El virus pasa por vía digestiva, va al agua y las aves lo beben del agua y pasan. O sea, esa es una enfermedad que se transmite por el agua. En las aves, cuando pasa a nosotros, se transmite por... Pero claro, no vas a controlar el agua de los humedales. Claro. Pero... Hola. Sí. Hola. Hemos visto que hay enfermedades como el sarampión o el COVID que tienen una menor influencia, una menor tasa de mortalidad o de consecuencias graves en niños y en embarazadas. ¿Por qué ocurre que hay enfermedades que tengan menor en niños que en adultos? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace diferente al niño para que lo soporte mejor y no al adulto, que supuestamente ha vivido más y ha conseguido más defensas? Eso es ¿Qué un hemos tema, perdido? es un tema interesantísimo en el que hay muchísima gente trabajando. Es verdad que los niños son máquinas de recibir enfermedades y normalmente están mucho mejor capacitados que los adultos para sobrevivirlas. Estamos convencidos, es una hipótesis, pero estamos convencidos que eso es un mecanismo evolutivo. Los niños están exactamente igual que el embarazo es en sí mismo es una condición inmunológica distinta que hace que la mujer embarazada tenga unas características inmunes distintas. En ocasiones eso es beneficioso, en otras ocasiones, como no todos los virus afectan más a las embarazadas, pero en algunas ocasiones precisamente eso es una condición de riesgo. ¿Por qué los niños son así? Pues no lo sabemos exactamente. Se está trabajando muchísimo en eso. Quiero decir, lo más probable es que esté relacionado con la parte de la inmunidad innata. La parte de la inmunidad innata es la parte que todos tenemos antes de tener memoria de las enfermedades. Es la primera barrera de defensa que tenemos, es inespecífica. Cuando aparece un patógeno y nos ataca, la primera barrera que vamos a usar es la fiebre, la inflamación, macrófagos. Eso es la inmunidad innata. Probablemente, y me consta, no es mi campo desde luego, pero me consta que mucho se trabaja por ahí en entender la inmunidad innata de los niños, ¿no? Pero ¿se podría recuperar esa inmunidad innata? probablemente no. Probablemente no. Porque probablemente lo que hacemos evolutivamente es la contrapartida de abandonar. Yo creo, y esto de nuevo es una hipótesis porque desde luego no es mi campo, pero piensa en la capacidad que tienen los niños de respirar debajo del agua, que les viene del hecho de venir del entorno de la placenta y todo eso, ¿no? Claro, eso llega un momento en que los niños lo pierden. Lo pierden porque están desarrollando los pulmones, las vías respiratorias y todo esto. Nosotros desarrollamos nuestra inmunidad adaptativa, esa inmunidad que luego nos permite tener memoria ante infecciones que ya hemos visto. Los niños no pueden tener inmunidad adaptativa porque no tienen memoria, no han tenido tiempo. Mi idea, y yo creo que la hipótesis de partida de mucha gente, es que al principio los niños tienen, primero, la inmunidad que les viene de la madre, que es muy importante y dura mucho, y luego tienen una inmunidad innata fuerte hasta que evolutivamente, poco a poco, van ganando su propio sistema inmunitario adaptativo que sustituye al primero. En principio, el sistema adaptativo es mejor, evolutivamente más avanzado que la inmunidad innata. O sea que tampoco querríamos revertir al nivel de los niños. Ten en cuenta que es verdad que hay muchas enfermedades, la COVID es un ejemplo, que a los niños no les afecta, pero también es verdad que hay muchísimas otras que en los niños, sobre todo en los niños más pequeños, les afecta muchísimo más que a los adultos. O sea que pero es un tema muy interesante y en el que trabaja muchísima gente. Hablando de eso también, porque está casi relacionado, hay dos especies en este planeta que yo creo que son los principales saquitos de enfermedad. Uno son los niños y los otros son los murciélagos. Y a los murciélagos no les hacen nada.
toda esa monstruosa cantidad de virus, fundamentalmente virus, pero también bacterias que tienen, a los murciélagos no les hacen nada. Y tampoco entendemos por qué. Pero tienen un sistema inmunitario impresionante, que estamos intentando entender. Sí. Cuando veas un murciélago, piensa que es como un niño de los nuestros, pero qué bueno. Sí, Juan. En primer lugar, darte las gracias por la conferencia, espero que vuelvas. Y dos preguntas claras y concretas. ¿Cuánto tardó la OMS en entrar en China para comprobar este tema de la última pandemia? Y la segunda, ¿qué pasa con las vacunas españolas que han sacado en esta pandemia? ¿Dónde están? Vale, la primera no lo sé exactamente, sé que tardó mucho. De nuevo, aquí hay unos intereses geopolíticos muy claros y la opacidad china es política de Estado. Fueron muy abiertos con la disponibilidad de las primeras secuencias que encontraron, cosa que no habían sido durante el primer SARS, por ejemplo. Es verdad que luego, pues, pensad que si tuviéramos acceso absoluto a todos los registros de todo lo que pasó en Wuhan durante los 4 o 5 meses anteriores a la pandemia, probablemente pudiéramos descartar definitivamente la idea de la fuga o encontrar datos evidentes de que sí que hubo una fuga, pero no los tendremos nunca. O sea que eso nos podemos olvidar de ello. Así que la OMS fue allí cuando pudo ir la OMS y cuando China le dejó. También no es que tenga ningún interés en defender a China, pero aventuro que ningún otro país del mundo hubiera hecho algo muy distinto. Es verdad que los chinos son especialmente opacos, pero si es una cosa, tenemos sospechas de que algo así pase en los laboratorios del CDC de Atlanta, tampoco va a ser de opinión pública mundial. O sea, eso por un lado. Por otro lado, lo de las vacunas españolas, eso sí que creo que es muy fácil de explicar, llegaron tarde. Las vacunas españolas llegaron tarde, cuando ya teníamos una enorme batería de otras vacunas, cuando la mayor parte de la población estaba ya vacunada. Entonces, no... lo mejor de las vacunas españolas, lo que le comentaba antes al compañero que me preguntaba, es una tecnología que ya tienes desarrollada para la próxima. Pero en esta ocasión llegaron tarde. Las vacunas españolas, pero por ejemplo las vacunas francesas también. Ahí se quedó Sanofi Pasteur, se quedó fuera del negocio porque llegaron tarde. Y esto era el primero que llegara, se llevaba el pote y fundamentalmente se lo llevó Pfizer con sus vacunas de RNA y AstraZeneca con sus adenovirus. Entonces tampoco... Pero para la próxima, pues hemos visto que tenemos capacidad para usar esa tecnología. Al final, lo bueno de esto, de las tecnologías que se han usado con las vacunas de la COVID, es que son vacunas de diseño en el que al final funciona, pues, entonces puedes cambiar y poner la pieza que quieras. Entonces, no tenemos ni idea qué causará la próxima pandemia. Ni sea una gripe, sea un coronavirus, será algo completamente distinto. Pero, en principio, el sistema lo tenemos ahí. Hay que quitar la pieza que teníamos del coronavirus y poner la pieza del bicho nuevo. Y sabemos muchísimo de bichos. Detectaremos la pieza que hay que poner en la vacuna relativamente pronto. Esa es la parte positiva de, como le decía antes, probablemente la parte más positiva de todo lo que hemos vivido en la pandemia. Pues bien, vamos a quedarnos un poco con ese mensaje positivo y también deciros que por eso Batman, que es el hombre murciélago, pudo con Superman y sigue existiendo todavía porque tiene la inmunidad del murciélago. Recordaros eso. Muchas gracias a todos.